Vamos a continuar en nuestro programa hablando del Senegal. Senegal es un ejemplo del francés en África y para hablar de Senegal nos acompaña Esther Juan, profesora de Filología Francesa en nuestra universidad. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Buenos días. Vamos a hablar de Senegal en su conjunto, del idioma, pero también de su historia y por qué es un país francófono. Por lo tanto, debemos empezar por esas pinceladas históricas que nos van a hacer ver por qué se habla francés en Senegal. Efectivamente, hoy hemos tomado como ejemplo de la presencia del francés en África Occidental el caso de Senegal, así que lo vamos a concretar un poquito. Senegal está en la costa oeste de África, casi enfrente de Canarias. Luego entró en el primer circuito de descubrimiento de África y todos sabemos que fueron los portugueses los primeros que intentaron la circunnavegación de África, bajando por la costa, ¿no? Entonces, primero estuvieron los portugueses, luego estuvieron también los holandeses, que se habían independizado en el siglo XVII, luego los franceses, los ingleses, hubo un poco ahí de conflicto por ver quién se quedaba con qué, pero en cualquier caso estamos hablando de pequeños establecimientos de comercio, no de colonización en el sentido que ya todos hemos interiorizado del siglo XIX. La colonización moderna, por tanto, fue en el siglo XIX y ahí sí los franceses tuvieron un papel primordial. Efectivamente, para ese momento los franceses, digamos que ya se habían adueñado de esta parte de África. Los ingleses se hicieron con otras zonas, también los alemanes, por ejemplo en el caso de Camerún, o los holandeses en Sudáfrica, ¿no? En África Occidental fue principalmente Francia la que se instaló y entonces fue cuando empezaron también las exploraciones hacia el este. Se dejó de utilizar únicamente la costa para cuestiones de comercio para intentar tomar posesión, para empezar, del resto del territorio y luego plantear todo tipo de utilización de los recursos a nivel comercial. Evidentemente, es verdad que la colonización francesa creó una organización bastante compleja. En este caso fue lo que se llamó el Afrique occidentale française. Era una colonización con un nivel de organización in situ bastante amplio, de educación, de participación también en la vida política de la metrópoli. Quiero decir, en el siglo XX había representantes en la Asamblea Nacional para África Occidental. Es decir, no es comparable, por ejemplo, con la colonización belga, que era vecina, ¿no? Por lo tanto, los franceses se quedaron y de alguna manera Senegal se convirtió en una parte también de Francia con una representación. Efectivamente, de alguna manera, aunque fuera una colonia, la relación era mucho más estrecha que en otros casos. Y el nivel de formación también de los dirigentes locales era bastante elevado. La realidad es que ya en el siglo XX es cuando se produce la descolonización del Senegal, igual que de otros países africanos. ¿De qué manera y cómo se establece la relación con la metrópoli entonces? La relación con la metrópoli, como hemos dicho, por un lado es estrecha, por otro, evidentemente, tiene componentes muy negativos de racismo ordinario, sin más, que a veces se olvida mencionarlo, pero es así. Y luego también están algunos factores clásicos también en otras descolonizaciones, que son, por ejemplo, los esfuerzos de guerra que se pidió a las colonias, ¿no? Y es muy célebre el caso de Les Tirailleurs Sénégalais, mandar a esta gente a luchar. El otro día salía en la prensa que había bastante gente enterrada en un cementerio militar francés en Grecia. ¿Qué tenía que ver esta gente con Grecia, no? Estamos hablando de que los senegaleses se les envió a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente sí, y en la Primera. Y en la Primera Guerra Mundial. Entonces, evidentemente se instala la cuestión de si somos franceses para ir al frente, también tendremos el resto de los derechos, incluida la autodeterminación. Entonces, hubo una serie de movimientos a lo largo del siglo XX que culminaron en el 59 con una primera forma de independencia en asociación con Mali. Era una federación, pero realmente luego por factores económicos, culturales diversos, se separaron en el plazo de un año y entraron ambos países como independientes en la ONU en 1960. Duró poco, pues esta confederación, digamos, entre Mali y Senegal, en realidad fue un año, porque ya en el año 1960, pues en la ONU entran como países independientes. El primer ministro de Senegal es un hombre muy importante para Senegal, bueno, para Senegal y quizá internacionalmente, porque le conocemos. Es una persona inmensamente conocida. El primer presidente de Senegal es Léopold Sédar Senghor, que antes de ser presidente había sido representante en la Asamblea Nacional en París.
Es un gran intelectual, es un poeta, llegó a ese puesto político a través de un movimiento progresista, fue presidente de Senegal hasta el año 80. Entonces, es verdad que el desarrollo de la democracia ha sido gradual, que ahí estamos todavía cerca, pero con algunas cosas pendientes, pero sobre todo Senghor también es muy conocido por su obra como intelectual, a la que volveremos quizá después. Luego seguiremos hablando de esta faceta de Léopold Sédar Senghor, intelectual desde luego y poeta, pero vamos a hablar un poquito de este proceso democrático. Por ejemplo, de la ciudad, que es el estandarte porque es la capital y además muy conocida, Dakar, que es hoy quizá una de las metrópolis pues, más importantes y más modernas de África. Efectivamente, Dakar es una ciudad, es una metrópolis moderna en África. Es una ciudad absolutamente impresionante, que merece la pena, sin lugar a dudas, visitar. Es una ciudad de 1 millón de habitantes, de 3 millones y pico si contamos la aglomeración. 1 millón de habitantes tiene Bruselas o Valencia, ¿no? Para que nos hagamos un poco una escala. Lo que sí es cierto también que este proceso también democrático en el Senegal pues no ha sido fácil, porque Senegal, estamos hablando de este nexo de unión que podía ser la colonización Francia, pero en realidad son muchas etnias también, etnias que pelean entre sí, que hacen que ciertas regiones del propio Senegal pues quieran la independencia y tengan guerras internas. Claro, hay diferentes líneas, digamos, de conflicto. El puramente político, para garantizar la alternancia, que se está dando, pero no siempre con la suavidad y con la fluidez que cabe esperar y desear. Hay un conflicto independentista muy claro en Casamance, en la parte sur, porque si miramos Senegal en el mapa, tiene un inciso que es Gambia, en el medio, con acceso al mar, y Casamance es la parte sur, digamos, del país, que lleva una eternidad, por decirlo de alguna manera, reclamando su independencia. También hay un conflicto latente y periódico con Mauritania. Obviamente también hay cuestiones religiosas, porque son mayoritariamente musulmanes los senegaleses, pero también hay cristianos animistas, y eso también hace que haya varias líneas de fractura, que no solo son las etnias, que son muy numerosas, están los Wolof, Peul, Tukulór. No nos podemos representar los países de África como nos representamos los países en Europa, que nos hemos quedado con la idea del 19, del Estado-Nación, y somos todos igualitos, hablamos la misma lengua. Eso allí no funciona. No funciona, sin embargo, en el caso del Senegal, y también aquí vuelve a entrar el propio Senghor, la francofonía es importante. El francés es la lengua oficial y él mismo pues impulsa lo que hoy se conoce como francofonía. Efectivamente, porque hay un hecho, que es que la presencia del francés en todos estos países fue un hecho durante un periodo largo, que la administración se construyó en francés, la educación, es decir, hay una serie de instituciones que siempre han existido en francés, porque no existieron antes, existieron otras, pero no esas. Entonces, Senghor, el inventor, entre comillas, del concepto de negritude, que es una forma de expresar la complejidad y la pluralidad de las identidades dentro de una lengua común. Es una forma de reivindicar que somos africanos, pero hablamos francés y lo queremos explicar en francés. Entonces, aparte de la cuestión intelectual, de la reflexión como escritor, impulsó muy directamente con otros jefes de Estado africanos la creación de lo que hoy es la Organización Internacional de la Francofonía. Empezó en 1970 con una agencia de cooperación, con encuentros multilaterales, etc. Hoy es una mega organización internacional que cuenta con todo tipo de instancias dedicadas a, evidentemente, la democratización, la paz, la educación. Decir que el pasado 20 de marzo fue el Día Internacional de la Francofonía. Sí, efectivamente ya hay también un Día Internacional de la Francofonía en el que se dan a conocer, bueno, todo esto se puede ver en el sitio web de la organización, todas las actividades, pero que incluyen también una red de universidades francófonas, todo tipo de intercambios. He dicho que el francés es la lengua oficial de Senegal, pero lo cierto es que hay otra lengua, el Wolof, que también está instalada un poco como transmisión y como vía de comunicación entre las distintas etnias que hablan muy distintos idiomas, como hemos dicho.
efectivamente, porque lenguas en realidad hay muchísimas. Lo que ocurre es que el francés sigue como lengua oficial, con lo cual es la lengua de la administración de la educación, como hemos dicho. Pero ¿qué pasa? En una ciudad como Dakar, con 1 millón tirando por lo bajo de habitantes, se han juntado personas de etnias completamente diferentes, que hablan lenguas a veces emparentadas, a veces mutuamente incomprensibles. Y lo que ha ocurrido es que el Wolof ha ocupado el lugar de la lengua común en la comunicación cotidiana, familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual hay una alternancia, incluso dentro de la propia familia, entre el francés como lengua formal, institucional y demás, y el Wolof como lengua de comunicación informal, aunque los padres sean de etnias distintas, que ninguno de los dos sea Wolof. Y si entramos en la cultura francófona, hay que retrotraerse y hay que hablar, me gustaría hablar sobre todo de esta mezcla que se consigue entre lo que es la cultura local, la cultura del país, la cultura de Senegal, y también cómo eso se transmite al francés y a otra lengua. Hablar de los griots, bueno, los griots son trovadores, historiadores, son hasta una casta, podemos decir, porque casi la familia es familia de griots, son Sí, como algo más. son clanes dedicados a esta función de poetas, historiadores, son los que guardan la memoria de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Son músicos también, son los comentaristas, los que mantienen ese vínculo, por decirlo de alguna manera, con el pasado, con los demás. Ahora, evidentemente, en nuestros días también se ha digitalizado, por decirlo de alguna manera, y los medios de comunicación han dado otra amplitud a este oficio, que efectivamente es a la vez un oficio y una casta, hasta el punto de que un cantante internacionalmente conocido como Youssou N'Dour, que creo que a estas alturas de la vida lo conoce absolutamente todo el mundo, se presentó a las elecciones presidenciales en 2012, no pudo mantener su candidatura porque esta casta de los griots no se pueden dedicar a este tipo de tareas. No es ninguna ley, pero no es aceptable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde luego los griots y la tradición oral, la literatura oral está ahí, pero luego, por supuesto, transcrita pues a otros idiomas y, como no, al francés. Efectivamente, dentro de lo que es la literatura africana, senegalesa en este caso, en francés, hay mucha literatura dedicada a esa reflexión sobre una relación entre lengua, cultura, identidad bastante compleja. Y una de las etapas muy interesantes fue el intento de transcribir en francés la tradición oral, los cuentos. A mí me gustaría, aunque sea, oír un poquito de uno de estos cuentos de la tradición, de los griots, pero en francés. Quizá me parece que me comentabas que era la primera edición. Se trata de les contes d'Amadou Koumba, bueno, les nouveaux contes d'Amadou Koumba, en realidad es una segunda parte de Birago Diop, que fue el que se lanzó a adaptar los cuentos al francés. Y os voy a leer el principio solo de un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Los, porque en este caso no son cuentos sobre la relación con la lengua francesa. No, son los cuentos tradicionales, los que sirven para difundir la moral colectiva, los hábitos, la observación de la vida cotidiana, ¿no? Se llama L'os, el hueso. S'il avait le ventre derrière lui, ce ventre le mettrait dans un trou, ainsi dit-on d'un gourmand impénitent. À propos de Morlam, on ajouta: si la cupidité ne t'a pas entièrement dépouillé, c'est que tu n'es vraiment pas cupide. Dans nombre de villages du pays, le bétail ravagé par la plus meurtrière des pestes dont on n'eût jamais entendu parler de mémoire de vieillard s'était lentement reconstitué. Mais dans la Maine, aucun homme de 20 ans ne savait encore comment était faite une bête à cornes. La Maine était certes beaucoup moins vieux que le village de Niangal, où le passant jadis n'avait trouvé, comme il le chanta plus tard, que le poisson frais des uns, le poisson sec des autres, le poulet n'était pas encore à la mode. Le chaume de toutes ces cases avait été renouvelé moins de fois et ses champs moins de fois labourés que ceux de Niangal. Mais si le poulet y était à la mode depuis longtemps, le bœuf y était inconnu de 2 générations d'hommes. Es desde luego el sonido precioso, pero a mí me gustaría que, aunque sea brevemente, nos comentaras un poco qué es lo que dice el cuento. Realmente es muy curioso porque en esta pequeña introducción que va al principio
no tenemos una moraleja al final, ya se nos anuncia el tema. Va de la avaricia. Entonces ya no se nos sitúa a un personaje del que se dice que le pesaría tanto la tripa que se lo podría llevar le podría hacer caer en un agujero, ¿no? Que está tan ávido de comida y tan avaricioso que eso le llevará a algún desastre. Y entonces ya nos sitúa la historia que nos va a contar en un sitio donde había escaseado el ganado. No se nos dice que escaseó el ganado, se nos dice que en 2 generaciones nadie había sabido cómo era un animal con 2 cuernos. Verdaderamente, si alguien se acerca además a la literatura oral senegalesa, verá que la comida es muy importante, y bien por la falta, en general por la falta, pero a veces también por este deseo de tenerla, pues es un tema muy, muy recurrente. Eso es una cosa curiosa, pero también tendrá mucho que ver con el país. Y si seguimos con la literatura, hemos hablado de Senghor, pero hay otros grandes escritores. La verdad es que hay mucho, así que solo voy a destacar 2. Ousmane Sembène, porque es también director. Hay un cine senegalés muy importante, muy vivo, desde hace bastante tiempo. Hay un festival de cine en Dakar. Y también quería mencionar, ya para terminar, 2 cositas. También hay una literatura de mujeres que dentro de un contexto tan complejo han conseguido sacar su voz, como por ejemplo Mariam Abba y Awa Thiam, para las más célebres. Y por último, una recomendación para quien no tenga ni idea sobre Senegal, una cosita que ver, un corto de Javier Fesser que se llama Binta y la Gratidad. Pues con esta recomendación, pues que se acerquen al Senegal, desde luego, el que pueda viajar, que viaje, porque es un país maravilloso. Es un país precioso. Pero si no, por lo pronto y para abrir boca, sí, corto. Es un asomo y se puede ver, se hizo con apoyo de la UNESCO, con lo cual está libre en internet y se puede ver. Pues muchas gracias. A ti, hasta pronto.